Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. ¿Qué tal, mis amados? Un saludo muy afectuoso. Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Vamos hoy con la número 19 de esta serie de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Estamos terminando ya esta serie y vamos con la 19, el ministerio futuro de Jesús. Vimos la actividad de nuestro Señor Jesucristo en el pasado como creador. En su encarnación le vimos en el ministerio de la sabiduría, en la enseñanza y en la instrucción, ¿cierto? Cuando empieza su ministerio en el famoso Sermón del Monte, que entraña la gran sabiduría de la ética, de la moral cristiana, en lo que debemos conducirnos los hijos de Dios. Ahí está el ministerio de la sabiduría, de la enseñanza y de la instrucción de nuestro Señor Jesucristo. También le vimos en el ministerio de poder en la liberación de los endemoniados y de las sanidades. Le vimos en el ministerio salvador cuando fue a la cruz del Calvario. Vimos también su ministerio presente como sumo sacerdote que actúa en favor de nosotros como garante de un mejor pacto. Jesús es fiador de un mejor pacto. Como nuestro único intercesor y mediador entre Dios y los hombres, vimos que Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y vive para siempre para interceder por nosotros. ¿Qué hace Jesús ahora? Es el que intercede por nosotros. Hebreos 7:25, Romanos 8:33 y 34. Él está intercediendo por nosotros. En su poder vivificador, santificador, regenerador, y lo vimos en su sensibilidad para no dejarnos caer en la tentación, así como Él nos enseñó a orar diciéndonos: no nos dejes caer en la tentación y líbrame del mal. Líbrame del mal. Recuerda, tú caes en la tentación, es decir, pecas, y el tentador ya ahí no está para tentar más. Obviamente que te seguirá tentando, pero él sigue con su acción mortificadora. Se vino el malo y te va a oprimir. Tu pecado le da carta legal al malo para oprimirte, pero el arrepentimiento lo saca de camino
Y el Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La limpieza y la purificación fue hecha en la cruz del Calvario y viene mediante el arrepentimiento del Hijo de Dios. Él, en su sensibilidad, no nos dejará caer en la tentación. Él nos fortalece de manera que, como vimos que Pedro confió en su carne y dijo, yo no te negaré. Cuando confiamos en nosotros mismos, nos daremos cuenta muy rápidamente que la carne no es confiable. Cuídate de ti mismo, recuerda lo que dice 1 Timoteo 4:16, cuídate de ti mismo. Somos impredecibles. Señor, no nos dejes caer en la tentación. Y Él, por eso nos invita, nos dice que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, que fue tentado en todo, pero sin pecado, que nos invita para que nos acerquemos al trono de la gracia, y habiendo hecho todo esto, Él, como sumo sacerdote, está haciendo ¿qué? Dándonos la gracia y dándonos el oportuno socorro. Ahora el Señor Jesucristo edifica y santifica su iglesia con la palabra y con su Santo Espíritu, habiéndola lavado por el lavamiento del agua por la palabra. Así ganó Jesucristo la iglesia, la purifica y la santifica. Somos purificados y somos santificados por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Y ahora Jesús concede dones a los hombres, está concediendo los dones a sus siervos para edificar su iglesia, para la obra del ministerio, para edificar a los santos, para que ya no seamos niños fluctuantes, sino para que seamos afirmados en la fe, en la palabra, en la esperanza, y lleguemos a una madurez espiritual, que no nos lleven de un viento de doctrina, como ocurre con el no creyente. Hoy cree una cosa, mañana cree otra, pero la palabra de Dios está escrita y te va a cimentar de manera firme sobre la roca. Ahora nuestro Señor Jesucristo, ¿qué está haciendo? Está preparando lugar para nosotros y regresará muy pronto para sacarnos de la ira venidera. Muchos, respetablemente lo digo, muchos piensan que estaremos aquí en la gran tribulación, pero recuerda que las 70 semanas son para tu pueblo y para tu santa ciudad, el tiempo del conteo para que venga lo perfecto. Y nos dice que el tiempo de la gran tribulación es la ira de Jacob. Viene la ira de Dios sobre el pueblo de Israel. Viene la ira de Dios, ¿no? Y en Jeremías 37, en Joel 1:15, en Sofonías 1:14 y siguientes, día de tiniebla, día de alboroto, día de oscuridad, día de persecución, día de dolor y tristeza. Y nos dice la palabra de Dios que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia. Y esa ira de Jacob, nosotros no somos Jacob, nosotros no somos Israel celestial, pero hay un programa que muchos dicen que no hay un programa diferente, pero nos dice la Escritura que Dios puso a su pueblo por pacto y como luz a las naciones. ¿Sí? Entonces viene el siervo de Dios como pacto a Israel, y viene el siervo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, como luz a las naciones. El Señor Jesucristo regresa pronto y nos sacará de la gran tribulación. Recuerda Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para salvar, para probar, para castigar a los moradores de la tierra. La ira venidera de nuestro Dios para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el futuro, y ya un futuro muy cercano. Vamos a ver si alcanzamos a dar toda esta enseñanza de una sola vez, pero es mucho lo que nuestro Señor Jesucristo tiene por hacer, y esto
ha sido estudiado, sacado, analizado, pero son muchísimas cosas más. Entre ellas nos encontramos que en ese regreso del cielo, porque el Señor mismo, el Señor nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. El Señor mismo descenderá del cielo. ¿Cómo? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces vamos a ver, Él desciende con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Bueno, viene, y ¿qué es lo que hará? Vamos a mirar que hay una serie bastante extensa sobre todo lo que hará nuestro Señor Jesucristo. Número 1, resurrección de los santos de la iglesia. Número 1, resurrección de los santos de la iglesia. Dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los que murieron después de que Jesucristo murió y resucitó y fundó la iglesia. Todos los que murieron antes, es decir, Juan el Bautista pertenece a los santos del Antiguo Testamento que resucitarán después de la gran tribulación. La iglesia resucitará antes de la gran tribulación. El que no esté de acuerdo conmigo no me insulte, no se enoje. Esta es una de las posiciones que existen. Existe que la posición de que la iglesia pasará por la gran tribulación, la posición de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Aún dicen algunos que no habrá rapto de la iglesia. Otros dicen que el rapto será antes, como lo que yo expongo y creo. Otros que el rapto será en la mitad de la gran tribulación, y otros que al final de la gran tribulación, lo que no tiene sentido, pero por las Sagradas Escrituras te lo estoy enseñando y explicando con suficiente claridad. La resurrección de los santos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Es para todos los creyentes en ese momento. Número 2, la transformación de los cuerpos de los santos. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en los aires. ¿Cuál es la transformación de los creyentes? Nos dice en 1 Corintios capítulo 15, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos. La palabra dormir es una metáfora para hablar de la muerte, así como el que está dormido despertará, así el que esté muerto resucitará. Como una metáfora lo utiliza el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 15, 51. Y dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿De qué manera? Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Se siembra en corrupción y se resucitará en gloria, como nos dice aquí mismo también. Así también es la resurrección de los muertos, 1 Corintios 15, 42. Estaba hablándoles del 51 en adelante, pero me devuelvo un poquito. Así será la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. No estoy diciendo que si sembramos corrupción cosecharemos incorrupción. No, la corrupción que estamos sembrando es este cuerpo que es corruptible cuando cae muerto y lo llevan al sepulcro. Es una siembra que se levantará. ¿De qué manera? De manera incorruptible, en un cuerpo a semejanza del de nuestro Señor Jesucristo.
se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Hemos sido deshonrados, hemos sido perseguidos, hemos sido vituperados, agraviados, difamados. Resucitaremos en gloria. Esa gloria de Dios es una gloria que el Señor nos dará a nosotros, para que sea hallada nuestra fe en alabanza cuando nuestro Señor Jesucristo sea manifestado, dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y siguientes. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se introduce un cuerpo que se enferma, que se fatiga, que se cansa, que se envejece, que se deteriora, se resucitará en un cuerpo de poder, en un cuerpo incorruptible. Se siembra en cuerpo animal, se resucitará en cuerpo espiritual. Como te digo, y lo mencionaba, que muchos dicen que los ángeles son incorpóreos, pero los que son incorpóreos son los demonios, porque Judas capítulo 1 no tiene sino un capítulo, versículo 6 dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, es decir, abandonaron su propio cuerpo. Ellos tenían cuerpo y lo abandonaron, quedaron incorpóreos, por eso se meten en las personas. Por eso los ángeles santos de Dios no se meten en las personas. El que entra en nosotros por la fe es el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, como lo vimos. Así fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Jesucristo es el que nos da la vida. De manera que en su resurrección nos dice que Él resucitará a los muertos. Jesucristo resucitará a los muertos y a renglón seguido transformará a los que estemos vivos. Creo que Jesucristo viene pronto y que nosotros, los que estamos vivos ahora, si Dios nos concede, no moriremos, porque el tiempo del regreso del Señor está demasiado cerca. Entonces el Señor viene, resucita a los santos de la iglesia, luego transforma a los santos de los creyentes en un cuerpo, como lo hemos leído en 1 Corintios 15, el versículo 42 y siguientes, y les leí de que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, del versículo 53 en adelante. Léete todo el capítulo 15 de 1 Corintios, que nos habla de la resurrección. Seremos resucitados o transformados en cuerpo de gloria. ¿Por qué? Porque lo vimos en el versículo 51, que en el 50 no lo leímos. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Un cuerpo como el que tenemos no podrá entrar al cielo, así como un cuerpo como el que tienes no puede ir al cielo cósmico porque no lo aguanta, o sumergirse en el agua a profundidades muy pronunciadas, no puede, mucho menos entrar en el cielo. La carne y la sangre no entrarán en el reino de los cielos. Por eso necesitamos ser transformados en cuerpos de gloria, y esto hará nuestro Señor Jesucristo en su ministerio futuro, que está muy cercano. En tercer lugar, vemos qué ocurrirá, qué hará Jesucristo: el rapto de la iglesia. Es decir, el rapto. Muchos no creen en esto, pero aquí mismo en Tesalonicenses nos lo está diciendo y lo volvemos a decir. ¿Qué es el rapto? El rapto es que antes de que Dios derrame su ira, porque la gran tribulación no es la ira de Satanás. Satanás empieza con ira, empieza con engaño. Sale el primer caballo, el caballo blanco, con un jinete encima y con una corona y con un arco sin flechas. Es el engaño. Él empieza con engaño, después con la guerra, después con pestilencia y después con muerte. Y ya después empieza la ira de Dios.
él empieza con engaños, y esas son las primeras palabras que Jesucristo dice cuando los discípulos le preguntan ¿cuándo será el fin de estas cosas y la señal de tu venida? Y él dice, mirad que nadie os engañe. Y el apóstol Pablo lo dice también, mirad y que nadie os engañe por medio de huecas sutilezas y filosofías según los rudimentos y las tradiciones de los hombres, y no según Cristo. Estamos en la época del engaño. Cuídate, mi amado. Entonces el rapto de la iglesia quiere decir que antes de que Dios derrame su ira sobre la tierra, saca a sus embajadores. A todos los creyentes, la iglesia se queda, la tierra se queda sin un solo creyente por un poco de tiempo, e inmediatamente Dios hace sellar a 144,000, que son israelitas, 12,000 de cada tribu, nos dice Apocalipsis capítulo 7, 12,000 de cada tribu, y ellos se encargarán de predicar el Evangelio. Observa que el más grande batallador en el establecimiento de la iglesia de los apóstoles fue San Pablo, ¿cierto? Aunque no estuvo entre los 12, pero de 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, escribió 13. Algunos dicen que escribió el 14, que sería el libro de Hebreos, pero no se sabe a ciencia cierta, y asunto que no discutimos ahora. Entonces el Señor saca a su pueblo para derramar su ira sobre la tierra, y estos hombres predicarán el Evangelio. Imagínate, 144,000 hombres en la unción y en el poder de Pablo, predicando por todo el mundo el Evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Ya la iglesia estará en el cielo. Los que se incorporen a la salvación no pertenecerán a la iglesia, sino que pertenecerán al Israel, porque Israel ha sido puesto a un lado hasta que entre la plenitud de los gentiles. Cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Todo Israel como nación, no todo israelita, porque la fe no es de todos, indiscutiblemente. Esto lo encuentras en Romanos 11:25. Entonces, viene después del rapto de la iglesia es llevada al cielo, como lo dice acá. Volvemos, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuál es el orden? Desciende Jesús hasta las nubes, pero no pisa la tierra, y el Espíritu Santo levanta a los muertos que están desde que Cristo murió y resucitó, y desde la venida del Espíritu Santo, los santos de la iglesia los levanta en cuerpos gloriosos, y los creyentes que estemos en ese momento seremos transformados en un cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Hay que concordarlo, recuérdalo, apréndelo. Primera de Tesalonicenses 4:13 y siguientes, Primera de Corintios capítulo 15, desde el 35 puedes leerlo. Desde el principio está hablando de la resurrección, y habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Luego nos habla de los cuerpos celestiales y de los cuerpos terrenales. Luego nos habla como hemos traído la imagen del primer Adán, traeremos la imagen del segundo Adán, que es Cristo. El primer Adán es de la tierra, el segundo viene del cielo, es nuestro Señor Jesucristo. El primero es alma viviente, el segundo es espíritu vivificante. Así como hemos traído la imagen del terrenal, Adán, traeremos la imagen del celestial, nuestro Señor Jesucristo, como lo dice en Filipenses 3:20 y 21, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual cambiará nuestro cuerpo de humillación en un cuerpo semejante al suyo, que es un cuerpo de gloria. Como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6:6, dice que tenemos un cuerpo de pecado. En Romanos capítulo 7 nos dice que tenemos un cuerpo de muerte, 7:24, 25. Y en Filipenses 3:21 nos dice que tenemos un cuerpo de humillación. El cuerpo en el que habitamos ahora, este tabernáculo terrenal que se va a deshacer, es un cuerpo llamado cuerpo de pecado, Romanos 6:6, cuerpo de muerte, Romanos 6:6, cuerpo de pecado, Romanos 7:24 y 25, y cuerpo de humillación,
Filipenses 3:21. Y el Señor cambiará este cuerpo de pecado, de muerte y de humillación en un cuerpo de gloria semejante al de nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, vemos qué ocurrirá, qué hará nuestro Señor Jesucristo inmediatamente después del rapto de la iglesia. Vamos al rapto de la iglesia, vamos al cielo y vamos al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, donde compareceremos todos los creyentes de la iglesia ante Jesús, como lo dice en Juan 5:22, que todos los juicios han sido entregados a nuestro Señor Jesucristo. El Padre no juzga a nadie. Compareceremos todos los creyentes de la iglesia y será un juicio que no será un juicio para salvación, porque ya nosotros fuimos juzgados en la cruz del Calvario. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando la persona viene y dice: Jesucristo, perdona mis pecados, te entrego mi vida y te reconozco como mi Señor, mi Dios y mi Salvador, inmediatamente opera el juicio, pero por la sustitución. Cristo fue a la cruz como tu sustituto y allí quedamos crucificados con Él y entramos en el proceso de regeneración y de santificación progresiva. Entonces vendrá lo que es el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, como lo vemos en Primera de Corintios capítulo 3, dice, porque nadie, desde el 10 leamos, ahí lo vemos, el tribunal de Cristo, conforme a la gracia que me ha sido dado, dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento sobre el cual tiene que estar edificada nuestra vida es la roca y es Jesucristo, es decir, es la palabra. Pero mira cómo sobreedificas, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿Qué dice esto, mis amados? Nuestro fundamento es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer? Esto ya después de la salvación. Edificar. ¿En qué? En la palabra genuina, en las virtudes, como te he dicho, en lo que nos enseña es el Sermón del Monte, empezando por las bienaventuranzas, continuando diciendo: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, y nos sigue hablando de la ética cristiana, la vida como debes vivirla. A esto lo llama el apóstol oro, plata, piedras preciosas. Sembrar en bondad, en generosidad, en integridad, en virtud, y todo para la gloria de Dios es sembrar en oro, plata, piedras preciosas. Sembrar en madera, heno, hojarasca es sembrar en orgullo, en vanidad, es predicar para enriquecerse o por aplausos, o hacer obras de caridad para que se le dé gloria y se le reconozca, o andar de tumbo en tumbo, de pecado en pecado. Todo eso se quemará, toda tu obra será pasada por fuego. Alguien dijo: ese es el purgatorio. No, en el purgatorio los que creen que existe, porque no existe según las Sagradas Escrituras, pasa la persona y se quema. Y aquí lo que se quema en el fuego es la obra, lo que hiciste. Tu generosidad y bondad para la gloria de Dios es oro, platas, piedras preciosas, y eso no se quema con el fuego. Todo lo contrario, se purifica.
Pero la obra hecha con orgullo, vanidad y prepotencia, eso es madera, heno u hojarasca, y eso no resiste, eso no soporta, y eso se quema. Es decir, el fuego la probará, y la obra que permanezca recibirá recompensa, y la obra que se queme recibirá pérdida, aunque así sea salvo como por el fuego, es decir, como escapando de un incendio. En ese tribunal de Cristo, dice, ya fuimos juzgados, como nos dice Romanos 8:23, en esperanza fuimos salvos. Nosotros fuimos salvos en esperanza, y ahora solamente estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. Desde el 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Este cuerpo del que te estaba hablando ahorita, que si mueres serás resucitado incorruptible, y si cuando Jesucristo venga por ti y por mí en el rapto, seremos transformados en un cuerpo de gloria. Estamos esperando la redención del cuerpo. Versículo 24, Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, hecho pasado y consumado, ya ocurrió. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperanza? Entonces, ¿a qué esperarlo? Entonces, en esperanza fuimos salvos, y vamos al tribunal de Cristo, e iremos al tribunal de Cristo no para ser salvos, porque ya lo somos, te lo repito, sino que iremos por galardones o por pérdidas. La obra que permanezca recibirá recompensa, la obra que se queme recibirá pérdida. ¿Qué perderá? Los galardones, no la salvación. Entonces vamos a ver cuáles son las coronas. Número 1, la corona incorruptible, nos dice 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. ¿Qué se nos entregará? La corona incorruptible. ¿Para quiénes? Para el que corrió la vida y la carrera cristiana de manera legítima, sin trampa, sin hipocresía, sin fraude y sin engaño. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Cuando dice golpeo el cuerpo, no quiere decir que te vas a dar un látigo y a lacerarte, es poner a tu cuerpo, o el cuerpo, la carne no obedece, es decir, te arrodillas, te postras, te clamas al Señor, y el Señor te da la gracia para que se avive el Espíritu Santo en ti. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, dice 1 de Timoteo 4:7, habla Pablo a Timoteo. Entonces es poner el cuerpo en servidumbre, es decir, poner al Espíritu a que nos dé crecimiento espiritual, y tenemos una vida espiritual. La carne quiere diversión, el Espíritu quiere oración. De manera que dedícate más sosegadamente al estudio de la palabra, a la oración, y podrás obedecer y recibirás tu galardón. Corona incorruptible. En segundo lugar, la corona de gloria, nos dice 1 de Tesalonicenses 2:19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona? ¿Cuál es la corona de gozo? De que me gloríe. ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Entonces, ¿cuál es la corona de gloria? Para aquel que gana almas. El ganador de almas recibirá una corona de gloria.
y la corona de justicia para todo aquel que ha peleado la batalla, ha corrido la carrera y ha guardado la fe, y el que se goza esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 y al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Has peleado, has batallado y has guardado la fe, y esperas gozosamente, anhelosamente, anhelando con fervor la venida del Señor Jesucristo, pues se te dará la corona de justicia. Ahora, en tercer lugar, la corona de vida. Santiago 1:13. La corona 1:12, perdón. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. De nuevo se lo repito para que lo grabes. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Soportar la tentación te dará la corona. El que soporta la tentación, cuando haya resistido la prueba, Dios le dará la corona de vida que ha prometido a los que le aman. Los que le aman al Señor, pasaremos todos por pruebas. La soportas, Dios te dará una corona llamada la corona de vida. Y está también en Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendrás tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Es decir, tener fidelidad con el Señor, soportar la prueba, te dará la corona de vida que el Señor nos pide que permanezcamos fiel a Él. En quinto lugar, ¿qué ocurrirá? Ocurre, número 1, la resurrección de Jesucristo, resucita a los muertos. Número 2, transforma los cuerpos de los santos, el de los muertos en cuerpos incorruptibles, el de los que estemos vivos igualmente en cuerpos incorruptibles. Tercero, opera el rapto de la iglesia, somos llevados al cielo en el aire y nos recibe Jesús y vamos al cielo, y allí pasamos al tribunal de Cristo, que es lo que acabamos de ver. Y luego, ¿qué ocurre? Las bodas del Cordero. Nos dice en Apocalipsis, después de que ocurre este tribunal de juicio, del tribunal de Cristo, serán las bodas del Cordero. ¿Cómo se celebraban las bodas en el Israel antiguo? El hombre venía, el novio, el contrayente venía donde el padre a pedir la mano de su hija, y el padre llamaba a la hija, firmaban un contrato, el hombre traía un regalo, firmado el contrato y entregado el regalo, se tomaban un odre de vino y el hombre se iba a la casa de su padre a preparar lugar. Se tocaba el shofar y él le decía a su novia: voy a casa de mi padre a preparar lugar para ti, para que cuando yo esté listo, venga por ti, para que donde estés tú también. ¿Recuerdas las palabras de Juan capítulo 14? No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, estén ustedes también. Y vendré otra vez por vosotros. Vendré, si así no fuera, no os lo habría dicho. Y cuando nadie sabía la fecha de la boda, porque el único que determinaba era el padre del novio,
el padre le decía: hijo, está listo el lugar, ve por tu novia. Iba y tocaba la trompeta, el shofar, de manera sorpresiva. Tenía que estar lista la novia y listas las damas acompañantes, ¿sí? Entonces después se iba, entregaba la novia, la tomaba, se daba una procesión por toda la ciudad y se iban a la casa del padre, se celebraba la boda y allí llegaba a la boda y la novia llegaba hermosamente vestida de lino blanco, y lo que ocurría era que los amigos del novio juzgaban a la novia por sus vestiduras, y luego de juzgar a la novia por sus vestiduras se celebraba la boda y después venía la fiesta. Es exactamente las bodas del Cordero, como nos dice aquí en Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La novia iba allí bien vestida, hermosamente vestida y adornada, y la novia de Cristo, que es la Iglesia, estará vestida para esa boda con vestiduras de lino limpio, blanco, puro y resplandeciente. Y ese lino ¿cómo está fabricado? Con las acciones justas, con las buenas obras justas de todo creyente. De manera, mi amado, esto nos invita a que vivamos de manera íntegra, pura y amorosa, para que sirvamos a nuestro Dios con toda integridad, hacer lo que se llama la benignidad, es decir, la bondad amable, que lo hemos dicho varias veces. Puedes hacerle un favor a alguien, pero hacerle sentir mal. Le hiciste un favor, le diste una buena obra, pero le pegaste antes un regaño, un repelón, y le das una crítica y le haces sentir mal. Sí, recibió el favor, le prestaste dinero, le diste comida, le diste vestido, le diste protección, vas a seguir y le pegas un regaño. Pero si lo haces amorosamente, discreta y pulcramente, la persona recibirá el favor y se sentirá bien. Que la persona reciba tus favores y no se sienta mal ni regañada. Eso es lo que se llama benignidad, es decir, la bondad amable. Entonces se celebrarán allí las bodas del Cordero, mis amados. Vamos con la otra parte a partir de las bodas del Cordero, que vendrá la manifestación gloriosa, pero por asuntos de tiempo tenemos que suspender allí porque se nos iría doble el tiempo y hay que tasar el tiempo para estas enseñanzas. De manera, mi amado, que cómo estás viviendo, qué estás haciendo. La bondad amable estás viviendo para la gloria de Dios de manera íntegra, pura y amorosa. Recuerda que esas son las acciones justas de los santos. Vístete de vestiduras de amor, de pureza, de rectitud, que son el lino blanco y resplandeciente y puro y limpio. Inclina tu rostro allí donde estás y ponte en las manos del Señor para que participes de todas estas bondades y de este ministerio futuro de nuestro Señor Jesucristo, y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino. Enséñame a vivir para la gloria de Dios, para vestirme con vestiduras blancas de buenas obras, para que tu nombre sea honrado y glorificado. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Bendito Señor Dios, Rey y Salvador, gloria, honra, alabanza y adoración sean para ti. Amado Salvador, gracias por tu palabra, gracias por ese ministerio futuro que está por hacerse, porque empieza con tu regreso. Ahora estás preparando lugar para nosotros, pero vendrás, como dice tu palabra, aguardando
la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, dos acontecimientos. La esperanza bienaventurada es el rapto de la iglesia y la manifestación gloriosa es tu regreso en gloria, donde todo ojo te verá. Gracias, Señor, por hacernos participantes de tantas bondades. Señor, que seamos dignos embajadores de Cristo. Recibe toda la adoración y suple todas las necesidades de este pueblo que pasa dificultades. Amado Salvador, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Oramos por nuestro país, por nuestras naciones de América. Oramos por nuestros gobernantes. Oramos, Dios, por los que están alzados en armas, terroristas, bandidos, ladrones, prostitutas, impuros, ateos, deshonestos. Señor, por todos los que tienen un credo distinto y de manera especial, oramos por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas estas cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.